Antes del parón de una semana por la Leagues Cup, se jugó una jornada más del fútbol mexicano, que llenó y superó la expectativa de muchos. Se dieron 31 goles, 4 autogoles, un hat-trick, partidazos con volteretas infinitas y un debut que revivó la llama en el Pedregal. Los 6 encuentros que se jugaron el día sábado, la remontada de las Chivas, la humillación al campeón en casa, la goleada de Cruz Azul y el empate de Necaxa ante el América. Además, presentamos una nueva sección en la que rendiremos homenaje al ayer, con un partido que marcó a toda una generación de aficionados cementeros. La pura vida llegó a Universidad Nacional, que sumó su primer triunfo del certamen con nuevo guardián bajo los 3 palos. Luego de que la novela se alargara más de lo esperado, el jueves se hizo oficial el bombazo. Keylor Navas era nuevo guardameta de Pumas. Muchos pensaron que su debut tardaría, pero al día siguiente apareció en el 11 inicial. Y como capitán, qué raro que alguien que viene de afuera y apenas asoma la cabeza del avión ya le pone el brazalete. Juzgue usted mismo si es que se lo merece, más allá de la leyenda que evidentemente es. A pesar de que los primeros minutos fueron muy entrecortados, Rodrigo López colgó un centro desde el banderín derecho. El Memote se lanzó de palomita y entre 2 rivales la mandó a guardar. Aunque hubo incertidumbre por los movimientos del abanderado, al final el gol fue confirmado. El paso de los minutos ensució cada vez más el partido y la actividad en las áreas desapareció por completo, hasta que al 71 Jorge Rubalcaba sacó un disparo de otro partido, que José Hernández complementó con un atajadón. Posteriormente, el Cocó Carrasquilla comandó un contragolpe y esperó el movimiento del californiano, quien con su pata menos hábil marcó el de la tranquilidad, festejando con todo el ex Real Madrid. Si bien los felinos tenían la ventaja y manejaban el trámite a placer, Álvaro Angulo perdió la cabeza y acribilló con los tachos por delante a Aldair Pérez, lo cual le costó la tarjeta roja. No obstante, el tiempo y la calidad no le dio a los gallos, que sumaron su tercer descalabro al hilo, que lo tienen como últimos en la clasificación. Puebla hizo valer su localía y con un tanto de Ricardo Marín se impuso ante los débiles guerreros de la Laguna. Pablo Gamarra quiso romper el hielo con un zapatazo de larga distancia que se marchó por un costado. Miguel Ramírez le ganó la espalda a la saga y buscó el mismo objetivo, solo que Acevedo aguantó hasta el último momento. En la parte final del primer periodo, Luis Gabriel Reyes se alzó, mas no pudo direccionar su cabezazo, y a los 2 minutos de reanudar las acciones, Esteban Lozano reventó la madera. Más tarde los enfranjados la perdieron en zona sensible y Bruno Bartichotto trató de capitalizar, no más que el latón fue equitativo para los 2 lados. Guerra falló su disparo cruzado. No así el 4K Marín, que voló dentro del área y conectó un testarazo picado tras el servicio de Emiliano Gómez. Los del Angelópolis ya tienen sus primeros 3 puntos en la bolsa. En cambio, el conjunto albiverde parece caer de nueva cuenta en los errores del ayer. En el duelo fronterizo, Xolos y Juárez no se hicieron daño y firmaron la división de unidades. Tijuana se acercó con peligro desde el inicio. Adonis Preciado la metió al caldero desde la izquierda. Jesús Murillo se equivocó al bajársela de pecho a Nicholson, quien remató incómodo ante la tajada de Sebastián Jurado. Mayorga pateó directo los guantes de Toño y de inmediato el ecuatoriano de los Caninos pidió un penal, que no fue marcado. Antes de ir a recuperar oxígeno, Matson bailoteó por la parcela de la derecha y sacó un rafagazo, que fue expulsado por el ex de las Chivas. Fue al 52 que apareció el jugador diferencial, Gilberto Mora, quien desbordó y mandó el pase de la muerte para que el central colombiano conectara el autogol. Retrasan para Gilberto Mora y a ver Gilberto si frota la lámpara, viene con el servicio. ¡Jamar Nicholson! ¡Gol! ¡De los Xolos! El jamaicano ganó con el cráneo, solo que careció de fuerza, mientras que Castañeda le pegó con rencor, pero directo a la humanidad del jarocho. En la recta final, Jairo Torres despachó un servicio y Ángel Saldívar se lanzó con decisión para anticipar al arquero, que no pudo hacer nada para evitar la igualdad. Toño le dijo que no a José Luis Rodríguez. Tras un último centro, los locales se quedan con los 3 puntos, pero Mayorga bloqueó el disparo de Vitinho. En el contrarremate, Unai Bilbao demostró por qué no juega como delantero.
La selección mexicana de fútbol ha conquistado otra Copa Oro y en la revista Balompié ya elegimos portada para nuestro número 5. Se trata de Gilberto Mora, acompañado de Marcel Ruiz y Santiago Jiménez, ahora sí contento a diferencia de nuestro primer ejemplar, además de Edson Álvarez y Alexis Vega en la solapa interior por primera vez en la revista Balompié. Adentro vas a encontrar crónicas de todos los partidos de la Copa Oro, además de todos los partidos del Mundial de Clubes. Es una edición sumamente futbolera de este verano que nos encantó, sobre todo con el torneo internacional, pero también con la brillantez de estos jóvenes que parece que quieren despertar rumbo a la Copa del Mundo del año que viene. Ya sabes que la puedes conseguir en balompié.mx, encuentras el link en la descripción o puedes escanear este QR para ir directamente a la página web. Suscríbete para que recibas 4 ejemplares, un póster de colección y más sorpresas que van a venir incluidas solo para los socios fundadores. Balompié.mx. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento. Al Pachuca casi se le viene la noche, pero alcanzó a rescatar los 3 puntos ante el Mazatlán y es el único equipo que ha ganado todo de todo. En el primer duelo de los 6 que se jugaron el día sábado, los cañoneros se encontraron contusos en la cancha del Huracán. La presión de los Jimmy Boys fue efectiva y Alan Bautista tuvo en sus pies el 1-0, solo que remató directo a la posición de Ricardo Gutiérrez. Elías Montiel también trató, pero su disparo, que fue desviado, finalizó en el larguero. Al regreso de los vestidores, Joander Cádiz acomodó su pierna más hábil y sacó un misil que pintó el latón. Fue hasta el minuto 88 que el dominio de los hidalguenses se reflejó en el tablero, pues en una dividida el Pocho Guzmán habilitó a Luis Quiñones, quien de pata zurda clavó el de la victoria. Y a pesar de que se señaló en primera instancia un fuera de juego, tras la revisión se dio por bueno. Ilan Hernández se quedó cerca de sumar uno más, pero el guardameta recorrió perfecto. La Chofis quiso aprovechar que el paisano de Jaimito el Cartero subió al córner e impactó desde propia cancha, solo que no encontró el arco. El conjunto del exentrenador nacional mantuvo el paso perfecto y con 9 puntos se mantiene como líder en solitario antes de viajar a Leagues Cup. Chivas hizo su presentación en casa y en un partido de voltereta sacó un triunfo agónico ante el Atlético de San Luis. Después de 102 días y casi 3 meses de ausencia, el cuadro más mexicano de la liga regresó a casa, el Akron, para medirse a los tuneros. Recién superados los 10 minutos, Pepe Castillo mandó un dardo envenenado. Richard Ledesma se lanzó desde su posición y provocó la tajada de Andrés Sánchez, quien dejó la pelota suelta. Y en la caída, Juan Sanabria la empujó en propia puerta. En el último del primer tiempo, el cuadro rojiblanco armó la jugada prefabricada desde el tiro de esquina. El Piojo Alvarado envió un centro pasado. Daniel Aguirre recentró. Sorprendentemente, Kate Cowell de cabeza activó las trompetas del mariachi. Aunque parecía que los tapatíos tenían el juego controlado, a los 5 minutos del primer lapso, Eduardo Águila cabeció en área chica para descontar. Más adelante, Eric Gutiérrez cayó en unas erratas que la semana pasada, y luego Edu Rivara Joao Pedro obsequió la pena máxima, que hizo efectiva el nuevo brasileño. No obstante, el empate en el electrónico no duró mucho, ya que Benjamín Galdames con un testarazo templado selló la remontada. De cualquier modo, a 10 del final Armando González tomó el puesto de Alan Pulido, y en cuestión de 4 minutos se convirtió en factor, ya que a pase de Alan Mozo regresó el equilibrio a la balanza. Sobre la hora, Efraín Álvarez se mostró por el carril de la izquierda. Un recorte dejó sembrados a 2 rivales, alzó la cara y le cedió a la hormiga, quien firmó el doblete para entregarle sus primeras 3 unidades al Club Deportivo Guadalajara. Vaya que su técnico celebró bastante con la banca. La máquina por fin tuvo la contundencia que tanto le hizo falta y bajo un aguacero goleó 4-1 a la Fiera. Tras 2 empates consecutivos, el Cruz Azul quería conseguir su primer triunfo del torneo ante León, equipo contra el que tenían 6 victorias al hilo. José Paradela estuvo a punto de estrenarse con la camiseta celeste, solo que cierró la base del poste. Jorge Sánchez encontró a Charly Rodríguez, quien con una impresionante acrobacia casi vence a Oscar García, que rechazó hacia afuera. Más tarde, James Rodríguez la prendió de volea, pero Kevin Mier estuvo atento, y en el rebote desvió el disparo de Edson Ayón. En el complemento, el mismo Ayón la picó ante la salida del colombiano, mas no tuvo puntería. En cambio, en la cooperativa se juntaron los de arriba. El ex de Necaxa localizó a Ángel Sepúlveda, quien la mató de pecho e interrumpió el descenso de la pelota para ejecutar una chilena, que finalizó en el fondo de la red. Golazo, uno de los mejores en lo que va del torneo. Hoy está bien poblada, bien defendida, ojo. El cuate, golazo.
mal clima le jugó una mala pasada al joven guardameta Esmeralda, que no pudo contener el zapatazo de Rodríguez a representar el 2-0. Al 70, el nuevo refuerzo, Rogelio Funes Mori, le dijo con permiso a Willardita y a primer palo acercó los de Guanajuato. Sin embargo, le arrendaron su festejo por un offside. El 10 colombiano se cargó ligeramente a la banda de la derecha y metió un centro de 3 dedos, que fue conectado por Osco Chiquete, quien marcó en su propia cabaña para acercar al rival. No obstante, los de Raíces hidalguenses no dejaron de atacar, seguido de un tiro de Campos, que escupió García. El número 19 consumó el doblete. Finalmente, en el tiempo de compensación, Jeremy Márquez le pegó desde su casa para cerrar la cuenta y asegurar el triunfo. Eso sí, hoy el azul solo le ganó 3 puntos a León, pero hace 27 años, casi 28, estos dos se jugaron un título que marcó un capítulo memorable en la historia del fútbol mexicano. En esta nueva sección titulada El Archivo de Oro, te traemos un breve resumen de lo que fue aquella final. Los celestes arrastraban una racha de 17 años sin levantar un título, por lo que querían hacer todo para levantarse como monarcas del balompié nacional. En el Estadio Azul, los de la Cruz en el escudo tomaron la ventaja gracias a un penal que convirtió a Benjamín Galindo, pero no podían confiarse, ya que la vuelta se jugaría en casa del equipo que terminó como la mejor ofensiva del torneo con 30 goles. Ya en León, y luego de que se entonara el himno nacional, comenzaron las hostilidades. Que el cuadro visitante estuviera nada de agrandar la diferencia, pero Comiso estuvo impecable. Por medio de un tiro libre indirecto, los del jersey blanco volvieron a complicar al cuadro guanajuatense, pues el arquero argentino mantuvo el nivel. Al inicio del segundo tiempo, Adomaitis estampó el metal y en contraparte León sacó la casta, pues Misael Espinosa le pegó de primera para colocar el empate global. Tras un encontronazo con Vejines, Guadalupe Castañeda fue expulsado por doble amarilla, al igual que Flavio Davino, quien acompañó a los vestidores. Con un 10 contra 10 el partido llegó a los tiempos extra, en los cuales Paco Palencia erró a puerta vacía y el greñudo envició a Carlos Hermosillo para provocar el tiro de castigo. Vaya patada temeraria a la frente del gigante de Cerro Azul, el número 27. Comenzó en el banquillo porque se había fracturado las costillas y ahora tenía el rostro bañado en sangre. No se achicó, tomó la bola, engañó al argentino, hizo válido el gol de oro y llevó la octava a casa. Aunque aquella maldición de 17 años se quebró, solo abrió paso a otra aún mayor, que duró 23 y medio. Esa historia, sin embargo, queda para otro video. Después de 2 partidos fuera del Gigante de Acero, el Monterrey volvió a abrir las puertas de su estadio para recibir al Atlas. La escuadra rojinegra llegó con la esperanza de mantener el invicto en el torneo, puesto que contó con el regreso de Camilo Vargas, quien fue baja en las 2 fechas anteriores. Pese a que ambos equipos tuvieron chances de ponerse por delante, un error en la salida del Corcho Rodríguez finalizó con un penalti cometido por Santiago Mele. Yuca fue el responsable de patear y el uruguayo lo alcanzó a rasguñar, pero no fue suficiente para evitar la caída de su marco. Sergio Ramos casi hace efectiva la especialidad de la casa y de inmediato apareció nuevamente como delantero, solo que el colombiano lo dejó sin posibilidades en 2 chances. El buen performance de la academia fue estropeado por Rivaldo Lozano, quien jugó un partido aparte, pues dio un pase equivocado hacia atrás, correteó a Sergio Canales y en la entrada del área lo derribó, lo cual le costó la segunda amarilla y el tiro es del manchón. Afortunadamente, el arquero del bicampeonato estaba de regreso y aguantó hasta el último momento al mago para mantener la portería imbatida, algo que se desmoronó en cuestión de segundos, ya que en esa misma secuencia Oliver Torres la colgó al rectángulo y Germán Berterame con un martillazo colocó los pares. La leyenda merengue no se cansó de intentar, mas Camilo salió en plan grande. En la segunda parte, continuó el show del ex Atlético Nacional, quien con una patada voladora expulsó un disparo del Tecatito y posteriormente se multiplicó ante Arteaga. En los minutos finales se juntó una vez más la dupla que dio alegrías en el primer tiempo, pues Torres metió el balón al tumulto y el killer argentino se anticipó a la defensa atlista para firmar la voltereta. Luego de que Fernando Hernández echara para atrás un tiro desde los 11 pasos, Lucas Ocampos asistió al ex San Luis, quien la jaló de tacón y de pata derecha se llevó el Boita a casa. Al campeón le abollaron la corona y el infierno fue apagado por los Tigres, que rompieron unas cuantas quinielas. Luego de la obtención del campeón de campeones, el Toluca regresó al juego para medirse a los de San Nicolás, solo que al parecer se quedaron en el festejo. Alonso del Niño filtró en profundidad para Paulinho, y con una pizarriña se quitó a Nahuel Guzmán y llegó a 30 goles con el Diablo, para abrir lo que pareció una nueva función exitosa. Sin embargo, 10 minutos más tarde, un proyectil de Javier Aquino terminó en autogol de Federico Pereira, autor del cuarto en propia puerta del fin de semana. Nico Ibáñez retrasó para Osiel Herrera, quien fue el encargado de darle la vuelta.
Después el canterano del azul se proyectó nuevamente al ataque y envió un centro rasante que enchufó el Oriundo de Santa Fe para engrosar el marcador. Al inicio de la segunda mitad, el portugués le dio vida a los mexiquenses, pero el abanderado levantó el trapo, mientras que Lainez habilitó al 9, quien puso el escandaloso 1-4. Los escarlatas sí despertaron, pero hasta el 88, cuando Gallardo descontó y ya en el agregado Marcel Ruiz acortó más la distancia, pero el tiempo no les alcanzó para empatar. Los regios rompieron varias malas rachas al vencer a los rojos. Volvieron a ganar como visitantes tras 5 empates y 3 derrotas. Se impusieron en el Nemesio 10 luego de 7 caídas consecutivas. Y además le cortaron a los Diablos una seguidilla de 8 partidos sin perder. Nada mal. El América se desinfla y después de empatar con el Necaxa, todo parece indicar que serán 6 meses largos en Coapa. La actividad se cerró a las 9 de la noche con el conjunto americanista ante los Ciudorrayos en el Victoria. Kevin Álvarez impactó la publicidad de la liga. Alexis Gutiérrez remató de primera intención, no más que los dioses del fútbol no le sonrieron. E Isaías Violante cayó dentro del área, pero el profe no quiso marcar penal. Más tarde, José Zúñiga giró de más el cuello. Sin embargo, la suerte no tardó en bañarlo, pues en la continuidad, el ex de la máquina rescató la bocha sobre la de cal y asistió a la Pantera, quien dio un pase a las redes para estrenarse como goleador en el nido. Antes de ir al descanso, se hizo presente la kriptonita de los emplumados, el balón detenido. Cada vecino cobró un córner y tras un barullo en zona caliente, Diver Cambindo apareció con su olfato goleador para guardar el compromiso. En el segundo capítulo, Violante se animó de lejos, pero un time voló para impedir el acceso. Israel Reyes ganó por arriba, mas no logró mucho, y Pavel Pérez tuvo un par, solo que falló una definición. En la conferencia de prensa post partido, André Jardine fue cuestionado por su mala racha, y no dudó en recordar el tricampeonato. No es un empate, pero le preocupa que solamente tenga 4 victorias en 17 partidos. ¿Te preocuparía 4 finales en 4 torneos con 3 títulos? Te contesté. Arrumas la estadística que quiere, cada uno mira lo que quiere. Yo prefiero mirar las cosas buenas. Desafortunadamente tendremos que esperar para seguir con la liga, pues se viene el parón por la Leagues Cup y la acción volverá hasta el 8 de agosto. ¿Fue de tu agrado esta nueva sección? ¿Cómo crees que le irá a Keylor Navas en los Pumas? ¿Consideras que sí debieron dar el gafete de capitán? ¿Piensas que hacen falta nuevos aires en el nido? Déjamelo saber en tus comentarios. No olvides dejar tu like, así como un comentario. Compartir este video con ese amigo que no pudo ver los partidos del fin de semana. Suscríbete porque te traeremos toda la cobertura de la Leagues Cup. ¿Quién sabe? Tal vez esté por escribirse una nueva leyenda del fútbol mexicano.